Estamos de regreso en Entornos con Ramón Pieza. Ya de regreso en el estudio, pues vamos a hablar ahora de lo social. Desplaza empleos la inteligencia artificial, sobre todo en la industria automotriz, donde se calcula entre un 10 y un 29% tal reducción. Los adolescentes del país desconfían de partidos y no les interesan los comicios, dice un estudio elaborado por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Caos en precios de las gasolinas por anuncio de alza. Exige Pemex a Amegas evitar dichos imprecisos o malintencionados. Ola de frío congela a Estados Unidos y alertan de la llegada de un ciclón bomba en el este del país. Podría nevar en Florida, en Dakota del Sur, 36 grados bajo cero. Movistar lidera en éxodo de clientes, dice un análisis de Competitive Intelligence Unit. En 2017 Movistar, menos 3.300.000. AT&T, menos 1.3. Bueno, pues aquí tiene usted las noticias referidas a lo social. Nos hablan ahora de la inteligencia artificial. Hombre, nosotros podríamos dar ejemplo y convertirnos en un libro de teoría muy importante de la inteligencia artificial, simplemente con hacer una relatoría de las cámaras de los legisladores aquí de México. Pero no, bueno, se trata de otra inteligencia artificial. Se ha venido paulatinamente creando una condición de producción que sustituya la mano de obra, y son procesos que tienen una condición de rutina y que están hechos en una base lo suficientemente igual como para que no pueda echarse para atrás, sino que pueda simplemente seguir saliendo y saliendo y saliendo. Esto se ha venido instrumentando en todo lo que es sobre todo la industria automotriz, y cada vez se utiliza más y más esta realidad. Ahora imagine usted un país como México, que tiene fundada buena parte de su actividad comercial, por lo menos en el discurso político, en la industria automotriz, pues que esa vino porque la mano de obra era muy barata, pero resulta que ahora ya no es una posibilidad que pueda seguir siendo considerada como el elemento fundamental para desplazar una industria de un país a otro, porque si entra en la cuestión de la maquinaria, pues la mano de obra tiene un costo básicamente de cero. Lo que tiene es un costo muy grande en el equipo de todo lo que es la cuestión de la robótica o la inteligencia artificial, que también se utiliza sobre todo en los bancos. Ahora usted ya tiene posibilidades de consultar y de hacer transacciones con los bancos, con una llamada telefónica o a través de su teléfono celular. Usted puede incluso retirar dinero de las cajas de ahorro, puede hacer una cantidad enorme de cosas que son muy importantes en materia de inteligencia artificial. Tan es así que ya incluso en el área bancaria, pues cada vez tienen a menos banqueros y más personas que administren las cosas que son intrascendentes, como es la relación con los clientes, porque ya incluso hacer depósitos, hacer retiros, los puede usted hacer en cajas automáticas que se encuentran muchas veces en la entrada de los propios bancos, una condición de locura. En el caso de la industria automotriz, se cree, se supone o se ha calculado que el número de personas que pueden llegar a dejar el empleo y que puedan ser sustituidas por cosas de inteligencia artificial es entre el 10 y el 29% de los trabajadores. Son muchos los trabajadores que están en esta industria. Vean cómo está cambiando radicalmente todo el esquema económico. Aquí el problema que nos podemos preguntar, México, ¿qué ha hecho para poder enfrentar esas realidades que están presentándose? Yo creo que nada. Al contrario, se ha convertido en una especie de seguidor de la misma forma de hacer las cosas que siempre se ha tenido, diciendo, esto va a ser el éxito que vamos a seguir teniendo
lo cual es una verdadera condición pues de equivocación, pero pues es la que se ha venido siguiendo. Ahí sí, ni modo, usted disculpe, pero no hay posibilidades de ver las cosas de una forma diferente. Un estudio que hizo el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación dice, después de haber hecho el estudio, que los adolescentes del país, o sea, de aquí de México, pues se encuentran con una profunda desconfianza sobre los partidos. No les confían. Es que es del partido fulano, del perengano. No confían en los partidos, porque saben la calidad de las cucarachas que han llegado a los partidos. Como el esquema de gobierno ha sido lo suficientemente permisivo como para que la gente se enriquezca con gran facilidad, entonces la lucha de los políticos es una lucha de ver quién es más corrupto para poder llegar en una lucha corrupta a administrar un país de forma corrupta. Ese es el punto. Entonces los adolescentes se dan cuenta del asunto y no tienen ningún interés, están en una profunda desconfianza hacia los partidos políticos. Pero esto nos lleva a otra cosa. Les vale un soberano cacahuate también la cuestión de los comicios. La cuestión electoral no les interesa. ¿Por qué no les interesa? Pues por lo mismo. Entonces, cuando juegan los partidos a que está en manos de la juventud, sobre todo de los millennials, todo el asunto de la elección, pues entonces están terriblemente equivocados, porque los millennials no van a querer votar, ni van a querer pararse ni nada, a menos de que haya alguien que realmente les provoque confianza. ¿Qué puede provocarle la confianza a un joven? No sé, porque en primer lugar también el adulto no tiene ya ninguna confianza en los jóvenes, los ve como una especie de cosa rara que está por ahí, que han sido un error de la naturaleza, mal educados, mal preparados, mal capacitados, llenos de errores y de todo. Con gran facilidad olvidamos toda la cantidad de errores y equivocaciones que cometimos cuando nosotros fuimos jóvenes, porque todos de alguna forma fuimos jóvenes. Si hemos llegado a cierta edad, es que tuvimos cierto nivel de juventud también, una condición de verdadera locura, todo lo que está sucediendo. ¿Tiene que cambiar el esquema político? Sí, tiene que cambiar el esquema político. ¿Cuándo va a cambiar? Ahí sí, lo dejo un poco a criterio de otras personas y no de nosotros, porque estamos totalmente al margen de esta brutal realidad que está viviendo el país. Por eso escuchar todo lo que son las campañas políticas que hacen los partidos para poder alcanzar una posición o acreditar a sus personajes, pues dan mucha risa. Por lo menos a mí en lo particular me dan mucha risa. Hay un caos ahora, sobre todo en la gente, por la cuestión de los precios de la gasolina. Las gasolinas liberaron su precio, y al liberar su precio las gasolinas, pues los expendedores de gasolina decidieron, algunos pensaban que iban a poner la gasolina para abajo, algunos lo han hecho, pero son muy pocos los que han hecho. Generalmente lo que han hecho es subirlo, 5, 10, 15 centavos. Algunos han subido mucho más, también es absolutamente cierto. Y Pemex pega de gritos, pues sí, y Hacienda pega de gritos, pues también, pero pues es de lo que se trataba. ¿Por qué se preocupan o por qué se enojan si así pusieron los esquemas de la llamada reforma energética? No tienen por qué darle tantas vueltas ni echarle tanto barniz a los tacos, porque así no funcionan. El barniz en los tacos simplemente nos da un color espeluznante de todo lo que pudiera ser precisamente el asunto. Vamos a ir a un corte, regresamos en un momento más. Estamos escuchando Entornos con Ramón Cresa. En un momento regresamos.